Buenas noches con todos. Buenas noches con todos los presentes. Tengan ustedes nuevamente una muy calurosa bienvenida. Estamos aquí este día miércoles en otro programa de análisis, buscamos la verdad. Gracias a la participación de CDH Consulting, el Colegio de Economistas del Guayas, Red Mundial de Jóvenes Políticos, Future Team Ecuador y Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas. El día de hoy también con un tema que sin duda alguna es trascendental en esta situación que estamos viviendo, en esta pandemia. En este contexto me permito mostrarles a ustedes la temática y nuestros invitados del día de hoy. Bienvenidos compañeros, aquí estamos en la legislación laboral en el contexto del COVID-19. Efectivamente, un tema que a muchos les va a interesar, ya que lamentablemente estamos viviendo momentos en los cuales personas se aprovechan de esta catástrofe y lamentablemente están tomando esta situación para poder despedir personas, reducir sueldos, empresas que tienen ingresos, que han seguido trabajando y que no han sido afectadas. Para eso tenemos el día de hoy profesionales que nos van a explicar más sobre esta situación. Tenemos aquí al abogado Jimmy Guerrero Castro. Él es asesor legislativo en la Comisión de los Derechos Laborales y Seguridad Social. Fue asesor en Derecho Laboral y es director jurídico en Supercom. Pertenece a la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Bienvenido, estimado abogado Jimmy Guerrero. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. En este momento ya puedo activar el micrófono, estimado abogado. Ahí me escuchan. Ahí lo escuchamos. ¿Cómo están? Buenas noches con todos los que nos están viendo a través de las plataformas. Quiero agradecer este espacio a CDH Consulting, a la Asociación de Escuelas de Ciencias Económicas, a la Red Mundial de Jóvenes, que sé que están todos unidos justamente para darles a conocer de una u otra forma nuestros análisis o nuestros puntos de vista jurídicos, en este caso tomando en referencia la ley humanitaria, conocida como ley humanitaria, que fue aprobada el 22 de junio del 2020. Así que me indican si avanzamos con los temas que me indicaron para ir analizándolos de a poco, ¿no? Vamos a seguir con la presentación y ahí continuamos. Perfecto. De igual manera, el día de hoy tenemos a otro invitado, quien es el abogado Hans Robles, consultor litigante Hans Robles, oficina jurídica actualmente, coordinador legal de Pacto Oral Laboral, instructor en Fundación Río Guayas en el año 2015, fue secretario abogado externo de Coactiva de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT del año 2012 al 2015. Es docente en la materia de Derecho Social en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil en el año 2014. Fue secretario del Juzgado Séptimo del Trabajo del Guayas en la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil, en el Consejo de la Judicatura y otras experiencias. Bienvenido, abogado Juan Robles. Un gusto tenerlo con nosotros. Muy buenas noches, economista Kevin Rojas. Para mí es un verdadero honor estar aquí presente. Gracias por las palabras de bienvenida. Agradezco a la consultora CDH, a la Red Mundial de Jóvenes Políticos, a las personas encargadas de la organización. Hago un saludo y agradezco a la ciudadanía, a todas aquellas personas que se encuentran conectadas en esta noche para darnos un poco de espacio en este gran conversatorio. Muchas gracias a usted, abogado.
Bueno, vamos a continuar un poco para explicar las temáticas a las personas que nos visitan en el día de hoy por primera vez. Los participantes van a tener un tiempo máximo de 7 minutos para poder responder ante las siguientes inquietudes que vamos a exponer el día de hoy de acuerdo a la temática. Entonces, vamos a empezar. Estimados, el día de hoy vamos a hablar lo más polémico de la ley humanitaria. Y el primer tema que viene a la mente es el acuerdo entre partes. El acuerdo entre partes que decía que las empresas pueden, junto con el trabajador, llegar a una situación en la que puedan decir, ¿sabes qué? No te vamos a despedir, pero vamos a reducir tu jornada laboral, te vamos a reducir el sueldo. ¿Qué puedes poner ante esto de acuerdo a la temática del marco legal? ¿Qué es lo que se ha hecho por parte del gobierno? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Queremos un criterio técnico por parte de ustedes participantes. Empezamos con el abogado Jimmy Guerrero. Gracias, Kevin. Antes de iniciar, quiero mandar también un saludo a todos los jóvenes que nos puedan estar escuchando. Hoy día es el Día Internacional de la Juventud y hago llegar un gran y caluroso saludo por ello a todos los jóvenes, y que realmente el tema de la juventud no es un tema cronológico, sino un estado del alma, compañeros. Pues bien, entrando en materia de lo que me han pedido que haga un pequeño análisis o las observaciones. Pongámonos en contexto. El 22 de junio del 2020 entró en vigencia la Ley de Apoyo Humanitario para combatir el COVID. Esto es una iniciativa legislativa del Ejecutivo, pues no, el presidente de la República lo envió a la Asamblea con carácter de ley económico urgente. Entonces, dentro de esta exposición de motivos que da el Ejecutivo, indicó que para poder apoyar a los empresarios en el tema de la pandemia y sus efectos negativos en la parte financiera y laboral, hubo hubo un capítulo que se refería a las medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo. Esto, analizándolo de manera coyuntural, lo que hizo fue que instaurar de manera paralela un nuevo ordenamiento jurídico en la parte laboral mientras estemos con este tema de la pandemia. ¿Qué significa esto? Que de cierta manera el Código de Trabajo queda relegado en situación de contratación nueva para el tema del COVID y para los acuerdos que llegarían las personas que no perdieron su trabajo por la pandemia, pero que tenían que llegar a acuerdos con sus empleadores. ¿Qué dice el artículo 16 sobre esta disposición que se refiere de los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo? Primero indicaba que tiene que ser de común acuerdo y que puedes llegar a modificar con estos acuerdos la situación económica de la relación laboral con la finalidad de preservar las fuentes de trabajo. Indicaba que el Ministerio de Trabajo solamente tendría una participación de supervisión, más no llegar a sancionar, si fuese el caso, cuando se interrumpiera o se transgrediera la misma norma por cualquiera de las partes. Pero ¿qué significan estos acuerdos? Estos acuerdos no fue más que otra cosa de que aquí se hace lo que yo quiero como empleador porque tengo esa potestad que me da esta ley. Los acuerdos decían que podrían ser llevados a cabo por cualquiera de las partes, pero realmente no fue así. Y desde antes que se apruebe esta ley, algunos empleadores, no todos, algunos empleadores ya habían llamado a sus trabajadores a firmar acuerdos que estaban primero fuera de la ley, porque recordemos que el Código de Trabajo no es que ha sido derogado ni nada, pero entró como una especie de un congelador desde el momento que sale esta ley vigente. Entonces, estos acuerdos empezaron a darse en la forma que el empleador las quería o las quiere, y así se están dando. En este sentido, se llegó también a topar el tema de la jornada laboral, porque estos acuerdos lo que llevan es a reducir la capacidad adquisitiva de los trabajadores, con el hecho o con la finalidad de garantizar su estabilidad laboral. ¿Pero a cuestas de qué? A cuestas de vulnerar los derechos adquiridos ya por los propios trabajadores, ¿no? Entonces, en este sentido, esta ley humanitaria
vino en cierta forma a legalizar lo que constitucionalmente está prohibido. Es decir, está en contra. Por eso, en la Corte Constitucional al momento existen 2 o 3 acciones presentadas por inconstitucionalidad a estos artículos precisamente, porque es donde se ve más afectada la situación de los ciudadanos en este momento. Entonces, los acuerdos realmente fueron bilaterales porque sí, existen 2 partes, pero aquí no hubo un acuerdo, aquí hubo un hecho de forzar a los trabajadores, porque si no estás de acuerdo con mis condiciones, realmente ahí está la puerta y se venían los despidos, como hubo muchos, y tanto es así que el Ministerio de Trabajo simplemente queda como una simple institución de supervisión, que si no estamos de acuerdo con no estamos de acuerdo con lo que ocurra dentro de esta relación laboral mientras dure este espacio o periodo de pandemia, que no sabemos cuándo se va a acabar, solamente un juez puede restituir ciertos derechos o los derechos que se quedan allí vulnerados. ¿Qué significa esto? Que aparte de que te puedes quedar sin trabajo en un periodo tan lamentable que estamos viviendo como país, como sociedad, como mundo, en este sentido te va a tocar enfrentarte ante jueces para que puedan restituir tus derechos, porque esta ley desprotege realmente los derechos de los trabajadores. Eso es lo que puedo ahondar en este momento en cuanto a los acuerdos que prevé esta ley, que son totalmente violatorios a los derechos de los trabajadores. Estimado Hans, compañero Guerrero hablaba sobre algunas situaciones. El Ministerio de Trabajo queda como una institución de supervisión y que, mira, no lo conocíamos, que tan solo un juez puede restituir un derecho vulnerado en este momento. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre este caso específico del acuerdo entre partes? ¿Qué pueden hacer las personas ante esta situación? Gracias. Como lo decía el abogado Jimmy, es muy importante que esta validez de los acuerdos sean respetados por las partes contrayentes que los suscriben, es decir, tanto el empleador como el trabajador. Partamos de un hecho: desde primer año de la universidad nos enseñan que los derechos de los trabajadores son intangibles e irrenunciables. Es decir, lo que yo he adquirido, lo que se me ha concedido, no lo puedo tocar. En efecto, es inconstitucional decirle a un trabajador que bajo un documento, acuerdo, renuncia a una remuneración, como es inconstitucional que suscriban documentos en el cual renuncien a percibir beneficios de orden social como la 13ª remuneración, quizás fondos de reserva, quizás la seguridad social, quizás utilidades, etc. Eso realmente es inconstitucional. Esto puede ser llevado tanto al Ministerio del Trabajo, que es la autoridad competente para dirimir reclamaciones en relaciones activas, es decir, mientras esté la relación vigente, para que el inspector de trabajo pueda revisar qué situación se estaría vulnerando en contra de un trabajo. Ahora bien, si partimos del hecho que se ya ha suscrito un documento de acuerdo que obligatoriamente debe de ser respetado por ambas partes, pero de fondo tiene alguna inconstitucionalidad, la única persona que puede hacer valer sus derechos en ese aspecto es el propio trabajo. Como le decía el colega estimado abogado Jimmy, debe recurrir a la instancia judicial, que es el juez de trabajo. Recordemos también a los empleadores que los trabajadores, mientras estén vigentes la relación laboral, es decir, trabajadores activos, tendrán hasta 5 años para hacer esa reclamación. Y cuando ya la relación laboral esté terminada, podrá el trabajador reclamar las mismas ante el juez de trabajo y tendrá un tiempo de hasta 3 años para hacerlo. La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID podría rescatarse dentro de las demás inconstitucionalidades que tiene esta ley. Su título, que es la medida para apoyar la sostenibilidad del empleo. En este aspecto habrá muchas personas que darán interpretación a este punto de los acuerdos, a esta ley. Habrá muchas personas que estarán de un lado y habrá muchas que estarán del otro. Debe entenderse también que el Código del Trabajo
tutela derechos tanto a los empleadores como a los trabajadores. Y en este aspecto, la autoridad debe hacer respetar lo contenido en los acuerdos suscritos en estas dos partes contrayentes. En efecto, esta medida se debe a una pandemia, a la pandemia derivada por el COVID-19. Los expertos dicen que no se ve que tengamos pronto una vacuna efectiva, por lo que se estima que estaremos 12 meses quizás en esta situación. ¿Qué hacer hasta tanto? ¿Qué acciones tomar? ¿Qué decisiones tomar? La única manera es llegar a los acuerdos para sostener los empleos, porque eso es lo que nos conviene, eso es lo que tanto desean la parte empleadora como la parte trabajadora, la sostenibilidad de los empleos, suscribiendo acuerdos siempre dentro del marco de la ley. Estimado abogado Robles, hablan también de un contrato especial emergente, una nueva modalidad de contratación por un tiempo definido, supuestamente para impulsar nuevas líneas de negocio o proyectos. ¿No llevará esto a la tercerización? Muy bien, partamos primero del hecho del análisis en sí de este contrato especial emergente que lo establece en su artículo 19 de esta ley orgánica de apoyo humanitario. Me dice que puedo celebrarlo tanto para la producción, sostenibilidad de producción y fuentes de ingresos en situaciones emergentes, para nuevas inversiones o líneas de negocios, productos o servicios, ampliaciones o extensiones del negocio, modificación del giro del negocio, incremento en la oferta de bienes y otras situaciones más. En lo personal, yo veo que este tipo de contrato especial emergente se presta para poder emplearlo en varias actividades, por no decirlas en todas. Este contrato, sin embargo, también tiene una particularidad, una y otras inconstitucionalidades que ha compartido también el colega Jimmy respecto a esta ley. Del análisis taxativo de esta conceptualización, se dice que este contrato individual de trabajo es por tiempo definido, lo que hace unos años atrás la misma Asamblea Nacional Constituyente dejó sin efecto. Solo le cambia el nombre. El contrato se celebrará, dice, por el plazo máximo de un año y podrá ser renovado por una sola vez por el mismo plazo. Esto es un contrato a plazo fijo, el mismo que fue derogada en el año 2015 por la Ley Orgánica para la Justicia Laboral. Recordemos muchos. Dejaron un vacío enorme, porque la figura del desahucio desapareció de la normativa laboral para el empleador, que era la notificación que podía hacer el empleador al trabajador a través del inspector del trabajo. Se mantiene la figura del desahucio para el trabajador, que da por terminado el mismo, con 15 días de anticipación a terminación de la fecha en que desea terminar su contrato, y la entrega del mismo se da directamente a su empleado. Pero ¿qué sucede si el empleador desea terminar el contrato antes del plazo? ¿Qué figura aplicar? Porque ya no existe el desahucio para el empleador. Considero que el Ministerio del Trabajo debe emitir una normativa secundaria que regule la terminación del contrato especial emergente y se cree alguna nueva figura parecida al desahucio para poder enmendar este grave error, en el cual el empleador pueda notificar así la terminación de este contrato especial emergente. Este tipo de contrato pareciera que fuera híbrido, porque tiene una mezcla entre contrato a plazo fijo y contrato de jornada parcial. Y en ese aspecto considero que sí, no habría tercerización en ese aspecto, pero sí, de fondo, violentaría el artículo 327 de la Constitución de la República, que habla sobre la precarización de las relaciones laborales. Aún así, entiendo yo que el legislador utilizó, después de varios estudios, esta implementación de este contrato especial emergente justamente para la sostenibilidad de los empleos, pero se olvidó el legislador que existe un código del trabajo, que existen normas de carácter constitucional, existen normas y tratados internacionales como los ratificados por la OIT, del cual el Ecuador es suscriptor, y dictó
para la implementación de este contrato, la ya antes indicada. Seguramente el colega Jimmy dará un poco más de explicación sobre el contenido del mismo. Estimado abogado Guerrero, ¿podríamos hablar de precarización laboral de esta temática del contrato especial emergente? ¿Qué opina usted? Bien, tomando la línea del colega Robles, en este sentido realmente esto del contrato especial emergente es un híbrido. ¿Por qué? Porque trata o mejor dicho, no trata, realmente lo que hizo fue instaurar en este periodo de pandemia, o aprovechando el periodo de pandemia, poder instaurar otra vez los contratos a plazo fijo, porque te está dando un plazo máximo de 1 año y que lo puedes renovar por el mismo tiempo. Esto obviamente ya no está permitido en el Código de Trabajo. Si verificamos la norma regular laboral, en este momento eso no está estipulado. Existe el plazo indefinido una vez que has pasado el periodo de prueba, pero en este tipo de contratos te contratan por 1 año y te pueden seguir renovando por un tiempo más, 1 año más, si fuese el caso, y sigues estando en esta especialidad. ¿Qué pasa? O no sabemos cuándo se va a terminar la pandemia. Sin embargo, podríamos entender que el tiempo para poder contratar bajo este régimen o esta forma especialísima de contratación es mientras dura la pandemia. Pero tampoco en esta ley te indica la periodicidad de esta contratación. ¿Hasta cuándo es especial esta contratación? ¿Ok? Porque estamos hablando de un momento específico de que está ocurriendo en una situación, en este caso, jurídica, porque recordemos que una de las intenciones es apoyar al empleador, al empresario que no quiebre y que pues pueda contratar a bajo costo, a mano de obra barata, porque aquí se están topando situaciones de la jornada, si puede ser parcial o completa, y te van a pagar en base a esa proporcionalidad trabajada. Es decir, esta situación pone en una desventaja bastante grande a los trabajadores versus a la actividad que están haciendo. Porque conozco muchísimos casos. Nosotros desde la curul del asambleísta Byron Valle, con el cual yo trabajo y doy la asesoría jurídica en su despacho, nos llegan en la semana 2 o 3 casos donde están denunciando ya no el hecho de que lo estaban haciendo de manera ilegal, la reducción de jornada, etcétera, pero ahora ya no se están ni respetando esa jornada, te están haciendo trabajar más tiempo y te están pagando por el tiempo de que has firmado en estos acuerdos o en estos nuevos contratos. Entonces, o se vino la viveza criolla en este sentido, en que los despidieron y luego los han contratado en base a esta forma especialísima de contrato emergente. Pues la pregunta si es precario o no a los derechos laborales, pues sí, está en contra de la Constitución, está en contra de los derechos adquiridos como tal. Realmente la Asamblea Nacional no tuvo que haber aprobado esta ley, o al menos en este capítulo que es muy restrictivo a los derechos adquiridos de los trabajadores, ¿no? Por ello, insisto y pongo en conocimiento que existen ya acciones constitucionales ante la Corte Constitucional específicamente en el capítulo laborales de esta ley, porque es la que más vino a lesionar los derechos laborales. Entonces, totalmente en contra de derechos y la Asamblea quedó debiendo a la ciudadanía, a la sociedad. Hago un paréntesis aquí y ahí sí, compañeros estudiantes y todos los que estamos interesados en saber un poco más sobre este tema, revisemos quiénes votaron por esta ley, quiénes abanderaron este tema. Recordemos que el Ejecutivo la regresó vetada, mejorando aparentemente el texto, pero realmente fue el texto que se había propuesto desde la Asamblea y que luego no lo quiso y fue aprobado de una manera mucho peor en el segundo debate. Cuando regresa el veto a la Asamblea otra vez, apareció como que el Ejecutivo era un salvador del texto como estaba redactado, porque en vez de que sea por 2 años, por 1 año el contrato,
La Asamblea lo aprobó diciendo que era por 2 años y renovable por 2 años. El Ejecutivo lo regresa y dice, no está bien por 2 años, dejémoslo por 1 año. Es decir, ellos aparecen al final en el veto como que salvan el proyecto para que se apruebe. Realmente esto también fue un juego político porque hay intereses atrás de esta aprobación de esta forma. Un antecedente un poco, y que lo tengan en conocimiento, estas reformas laborales en la forma que, no reformas, esta forma laboral paralela al Código de Trabajo, fueron iniciadas por reformas laborales que hace tiempo, hace unos 2 años atrás, las cámaras de comercio del país insistían en que se reforme el Código de Trabajo y que regresemos al plazo fijo, que podamos reducir mucho más la jornada, etcétera, etcétera. Pues no sé qué pasó, si tanta presión hubo, pero realmente es casi la voluntad del empresario o del mal empresario puestos en estos artículos que están en la ley orgánica del apoyo humanitario, compañeros. Recordamos a las personas que están presentes que pueden hacer preguntas al final del programa y continuamos. Estimado abogado Guerrero, al principio comentábamos que el Ministerio de Trabajo quedaba como una institución de supervisión. ¿Qué hago yo como trabajador? Si mi empresa está actuando fuera del marco de la ley, voy al Ministerio de Trabajo, hago el trámite correspondiente y espero tiempo, meses, años, ver, litigar, y esperando que tal vez los contactos de esta empresa no funcionen y más bien quede mi trámite ahí simplemente como una queja más. ¿Qué pueden hacer las personas? ¿Qué esperanza tienen? ¿Dónde se pueden amparar en el marco de la ley? ¿Qué procedimiento deben seguir? Bien, esta ley no te prevé un trámite especial para la reclamación administrativa o en sede administrativa. Eso significa que sigue estando vigente la que está en el Código de Trabajo. Pero siempre y cuando, como lo recordaba el doctor Robles, mientras estés dentro de la relación laboral, el Ministerio de Trabajo tiene esta potestad para poder inspeccionar, para poder verificar qué ocurre, para abrir un expediente administrativo y para multar si es el caso. Pero hay que tener claro algo. El ministro de Trabajo, el director provincial de Trabajo, no restituye los derechos de un trabajador que se le hayan vulnerado. El único que va a garantizar los derechos en cualquiera de estos que sean, en cualquier rama, en este caso los laborales, siempre va a ser una autoridad judicial, la que va a reconocer una violación y la que va a hacer que se ejecute la restitución de los mismos. El Ministerio de Trabajo, en sede administrativa en sí, llega hasta multar a la empresa o al representante legal, pero eso no significa que ha podido ese trabajador encontrar justicia como tal cuando se le hayan vulnerado sus derechos. Sin embargo, sí, queda abierto el campo administrativo para que mientras estés dentro de relación laboral hacer las reclamaciones correspondientes. Pero si eres despedido y de manera ilegal o no eres indemnizado en el tiempo que corresponde, etcétera, etcétera, tendrás que tener el patrocinio de un abogado para que puedas instaurar una acción judicial contra este mal empleador y, bueno, empezar allí un proceso judicial que en ese caso el doctor Robles nos podría indicar incluso el tema de los tiempos y más, porque comprendo que él es abogado también en el libre ejercicio y conoce mucho más de este tema en materia. No, pero lo que sí te digo es que dentro de la ley no existe un trámite especialísimo para tratar los casos de los contratos que se han creado o generado a través de la expedición de esta ley. Simplemente, pues ahí sí nos vamos a como está ya en el Código de Trabajo, porque sí hubo iniciativa de algunos asambleístas que pedían una forma expedita dentro de la vía judicial de que se traten los casos de las reclamaciones que se deriven por derechos vulnerados dentro de esta ley. Sin embargo, dijeron que no, porque ya existía el COGET, y es real, existe el COGET y existen los procedimientos allí para que se ventilen como tal, que no habría que hacer más normativa en este sentido, porque incluso se podría crear inseguridad jurídica, estimado Kevin. Estimado abogado Robles, en cuanto a la reducción de la jornada laboral, sin duda alguna algo que está siendo muy mal utilizado por
algunas personas, empresarios. Esta jornada laboral que disminuye hasta el 50% y el 45% de la remuneración. Hay personas que pueden acudir tal vez a instancias internacionales. Esta medida que se realizó dentro de la ley de apoyo humanitario será tal vez una excusa que utilizaron, como lo comentaba el abogado Guerrero, muchas personas de poder para poder plantear algo que ya venían prácticamente peleándolo en la Asamblea Nacional y que hoy, por periodo de pandemia, lo aprueban. Ok. Permítame indicar en primer lugar lo siguiente. Creería yo que no debemos estigmatizar el solo hecho de que si un empresario por ser empleador es malo, ni porque un trabajador por ser la parte más débil de la relación laboral es bueno o malo. Existen sí empleadores malos, como también existen empleadores buenos. Existen trabajadores buenos, como así existen trabajadores malos. Entonces, en ese aspecto, este tema muy importante, como lo es la reducción emergente de la jornada que está en esta ley de apoyo humanitario, le da la facultad al empleador de poder ahora, con la regla de comunicar a los trabajadores la reducción de la jornada. Como usted, economista, lo acaba de indicar, en efecto, puedo yo reducirlo al 50% de las mismas, como dice la regla de la ley de apoyo humanitario, pagarle la remuneración no inferior al 55% de la fijada previo a la reducción, es decir, la anteriormente ya percibida, ganada antes de suscribir. Perdón. Y el aporte a la seguridad social debe pagarse en base a la jornada reducida. Esta reducción, no creería yo, no conozco caso alguno, estoy en el libre ejercicio, en el medio del ámbito laboral, no conozco que haya existido, que empleadores hayan utilizado de manera equivocada o de forma indebida estas circunstancias, porque las reglas son clarísimas. No podría yo pagarle a un trabajador menos del valor antes indicado, que es el 55% del valor de la remuneración fijada previo a la reducción. En este aspecto creería yo que afectaría, sí, en el tema de los trabajadores, su merma en la reducción de la remuneración de sus ingresos. Y al tener menos ingresos, en efecto no podría consumir, lo cual afectaría al mercado y por sí el ingreso a los hogares en la canasta básica, etc. Normas internacionales o tratados de derecho internacional, tratados ratificados por la Organización Internacional del Trabajo sí existen. Pero también debemos entender lo siguiente. Si en un documento, tanto un acuerdo, el mismo contrato emergente o esta reducción de la jornada emergente, si nadie lo activa, es decir, nadie lo reclama, nadie hace ver lo mal que está elaborado o la inconstitucionalidad contenida en el mismo, será letra muerta, será un documento que será ya sacramentado incluso y será ley para las partes. Esto quiere decir que si el trabajador o el grupo de trabajadores no hacen los respectivos reclamos ante la autoridad competente, como lo indiqué hace un momento, para relaciones activas ante el inspector de trabajo, para relaciones terminadas ante el juez de trabajo, eso quedará allí. Lo que sí conozco, y como lo dijo el abogado Jimmy al inicio de su intervención, es que existen demandas así de inconstitucionalidad a esta ley orgánica de apoyo humanitario, específicamente en los artículos 16, 18, 19, y en la interpretación que se le da al numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo, que sabemos que es el caso fortuito o fuerza mayor. Pero mientras la Corte Constitucional no resuelva aquello, todas estas normativas seguirán siendo vigentes. Seguirán siendo vigentes las herramientas de apoyo o aplicación que ha instaurado el Ministerio del Trabajo para aplicar esta normativa. ¿Debería el Ministerio del Trabajo, sí, aplicar normativas de apoyo, una normativa secundaria que pueda reforzar algo más este espacio, estas dudas, estas interrogantes que existen para la
correcta implementación y aplicación en esta área y no haya perdedores ni ganadores. Recordemos que ante esta pandemia del COVID-19, tenemos que arrimar el hombro tanto trabajadores como empleadores y mantener la sostenibilidad del empleo, que creía yo es la finalidad de esta ley. De acuerdo con lo que conversaba el abogado Robles, efectivamente hay algunas situaciones que vale recalcar y es verdad, no podemos satanizar tal vez a los empleadores ni tampoco santificar a los empleados. Yo creo que hay una situación que ahí vale hacer una reflexión, pero sin embargo también hay que ser consecuente con las situaciones que realmente pasan en la sociedad. Y más de uno tenemos compañeros, amigos, empresarios que están en la parte contable, que están en la parte administrativa y que saben que hay empresas que tienen utilidades, que tienen ingresos y sin embargo, a pesar de que no les ha afectado la pandemia, utilizan estos mecanismos para aprovecharse y reducir jornada laboral, y reducir sueldos y reducir aportaciones al IE. Entonces es algo que lamentablemente parece que es la cultura individualista que tenemos tal vez en nuestro país, de no buscar apoyarnos y ser solidarios con el otro, ¿no? A lo que llamaba la reflexión del abogado Robles. Quisiera tal vez preguntarles a ustedes, en materia laboral al país, ¿hemos retrocedido, hemos avanzado? ¿Qué opciones o propuestas darían ustedes a la Asamblea Nacional, al Gobierno Nacional y al nuevo gobierno, puerta a cara a unas elecciones en el 2021, para retornar o mejorar la situación actual que estamos viviendo? Y para eso, antes de que puedan intervenir, voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver unos indicadores. Reciente del 8 de agosto, un informe que se basa en tasas de desempleo por parte del INEC. La tasa de desempleo y cómo creció a junio del 2020. Actualmente. Son datos del INEC actualmente tomados. El desempleo según el género aumentó increíblemente en junio del 2020. Más de 10 puntos en relación al año pasado y los meses pasados. La tasa de desempleo también aquí, la gente que está desempleada, el empleo abierto, el empleo oculto. El empleo adecuado se redujo significativamente también. Quiere decir que tenemos más personas que no tienen un empleo y que están en el comercio informal, en el empleo no adecuado. Personas que no están en empleo. Vamos con el abogado Jimmy Guerrero. Bien, en esa línea, compañeros, lo que tendría que ocurrir es lo siguiente. Hasta esperar que diga la Corte Constitucional, como decía el colega Robles, que se pronuncie todo lo que está ocurriendo, los acuerdos, la forma de contratación, la reducción de jornadas, son legales. Y sí, decir que a lo mejor se están aprovechando de esta situación, pues realmente no sería tal, porque le está permitiendo la ley, y lo que está permitido pues simplemente no es ilegal. Sabemos que no es justo, porque realmente en la relación laboral, ahí sí yo soy mucho más, en este caso, defensor de los derechos de los trabajadores, y no porque quiero poner una balanza de victimización, pero realmente el más afectado en este sentido va a ser la persona que recibe un salario y ese salario no es una ganancia para esa persona. Ese dinero es un círculo que es para pagar servicios básicos, para pagar, qué sé yo, alimentación, para pagar educación, etcétera, etcétera. Es decir, no estamos hablando aquí de que estamos a nuestros ahorros, a nuestras ganancias. No, es el salario que se está reduciendo cuando te acoges a una jornada de trabajo donde vas a recibir el 45% menos de lo que recibías. ¿Qué es esto? Una contracción a tu economía. Y esto tiene un efecto boomerang para todo, es decir, dejas de pagar tarjetas de crédito, empiezas a tener problemas financieros, no puedes ya poder garantizar el pago, la cadena de pagos que existía, ¿no? Sin embargo, fue necesario, lo vio así el legislador, para poder sostener los empleos, para que no cierren empresas, supuestamente, porque así nos vendieron la ley de esta forma, que era la manera de que
pon tú el hombro también, que esta es la manera, que haya menos ingresos, pero necesitamos salvar los empleos. Entonces, cuando nos vendieron de esta forma la ley, todos dijimos, bueno, sí, vamos haciéndolo, pero no en estos porcentajes ni en esta situación. Sin embargo, ¿qué tendría que pasar con el nuevo gobierno que venga, o si es que debería existir una propuesta desde la sociedad civil o de las organizaciones o de los estudiantes, etcétera, etcétera? Es primero no estar de acuerdo con la precarización laboral, compañeros. Si todavía tenemos una constitución que nos garantiza derechos, como es la constitución del 2008, pues tenemos que hacerlos valer y hacerlos restituir. Y si hay que tirar abajo estas leyes o estos artículos que son obsecuentes a lo que está ocurriendo realmente con las economías de nuestros hogares, pues esto nos está llevando a un declive como sociedad. Las estadísticas que usted presentó, pues sí, son reales. Y hasta creo que faltaría allí indicar lo que últimamente el ministro de Trabajo dijo en la Comisión de lo Laboral en la Asamblea Nacional sobre la cantidad de desempleos que ha habido desde el momento que también se aprueba esta ley, porque esta ley también te la vendieron como garantizar derechos, garantizar el empleo, pero no, lo que más ha habido también es despido, y esa es una nueva cifra que hay que sumarla a todo este debacle que existe, porque realmente los trabajadores los que más han sido afectados en este periodo de pandemia. Entonces, el nuevo gobierno o las figuras políticas que están aspirando a llegar a la asamblea o a la presidencia es ver con otros ojos también en este tema laboral. Se ha escuchado de otros sectores, más que todo el empresarial, que Ecuador tiene unas leyes muy rígidas para contratar, que es muy costoso contratar en Ecuador. ¿Qué significa esto? Que no están de acuerdo realmente con los derechos que se han adquirido. Y quiero dejar claro también que no son todos los empresarios, como lo decía el doctor Robles. Concuerdo totalmente con eso, porque así como hubo personas que pudieron sostener en el momento más crítico de la pandemia, hablemos meses de marzo y abril, a sus trabajadores que por garantizar la salud los mandaron a sus casas y se acogieron a la reducción que sí también establece el Código de Trabajo, que no sé si me equivoco, creo que es el 25%, abogado Robles, el Código de Trabajo te permite reducir la jornada y luego recuperarla. Pues sí, se acogieron muchos a esto y me saco sombrero a ellos por también este sentido de sensibilidad, pero no a los otros que despidieron a la gente en plena pandemia y que todavía hay una lucha grande para que estas personas puedan restituir sus derechos y están en procesos judiciales, que entiendo yo que van a fallar estos jueces a favor de estas personas, pero hasta que se restituyan estos derechos, pues van a pasar 2 o 3 años y se irán a los recursos que existen, también los empresarios defendiendo su postura. Pero no hay otra salida que el cambio a estas leyes que también han venido a, en cierta forma, precarizar nuestros derechos y ya no reconocerlos como tal. Entonces, hay que ir por reformas efectivas y consensuadas, tampoco poner en una desventaja ni en una victimización a los trabajadores, ni como los malos de las películas a los empleadores. Gracias. Estimado abogado Robles, continuamos con usted. Sí, en efecto, esta situación ha causado efectos económicos devastadores. Como decía hace un inicio, los expertos indican que existe un retroceso de siquiera una década en cuanto al progreso económico. Las empresas y los obreros han planteado, según los medios de comunicación, 5 salidas frente al desempleo del Ecuador: acceso a créditos con mejores tasas, incentivos para subir la nómina, un rescate entre empresarios, agilidad en trámites y seguridad jurídica, flexibilidad para contratos. Esto quiere decir que tanto la parte obrera como la patronal están llegando a consensos, que están llegando a acuerdos. Existe esa llegada y priorizando siempre la mediación, diría yo, que sería una solución alternativa de solución de conflictos. Que eso sería una salida real
porque en efecto creería yo que ante este panorama, estas dos partes, que es el empleador y el trabajador, se sienten un poco abandonados, porque el Estado, el gobierno en sí, con estas leyes, no los están respaldando. Han mandado un paquete de leyes para que se le empleen y ustedes verán cómo solucionan. Es lo que en el argot popular se estaría pensando. Sin embargo, de acuerdo a las cifras que usted indicó, estimado economista, que sí, en el Ecuador hay más de 250.000 personas que están desempleadas. En una encuesta realizada, 6 de cada 10 personas no tienen empleo. ¿Qué significa esto? Que el ingreso del trabajador implica que consumamos menos, y eso afecta mucho a la economía. El gobierno ha buscado frenar la pérdida de empleo a través de esta famosa ley humanitaria y de ampliar a todos los sectores. Últimamente se dictó un acuerdo ministerial por parte del Ministerio del Trabajo en la cual se amplía los sectores de contratación mediante la regulación de la contratación por obra cierta, que no incurre en gastos por despido, pero aún así no frena el impacto de esta crisis, que no solamente afecta al Ecuador, sino al mundo entero. Yo creería que si realmente queremos dar solución a esto, empecemos por reformar, por crear un nuevo código de trabajo, sea que se apliquen nuevas normativas, sea que sea elevada a la calidad de ley orgánica, la que sea, pero que en sí la Asamblea Nacional Constituyente, que hace muchos años nos debe un código del trabajo, empiecen a trabajar, que escuchen tanto los sectores de los trabajadores, que escuchen tanto los sectores de los empresarios, y lleguen a un consenso, las tres partes, gobierno, trabajadores y empresarios. ¿Por qué? El Código del Trabajo data del año 1938. Su origen, el primer Código del Trabajo fue el 5 de agosto de 1938. Ha traído, sí, varias adecuaciones, reformas, pero en su gran mayoría no ha cambiado la misma. Creería yo, debemos empezar desde allí, haciendo reuniones en las cuales ya esos consensos, esas propuestas sean plasmadas ya por los legisladores y podemos decir, en cualquier gobierno que esté de turno, ya podamos tener un nuevo Código del Trabajo, que creía yo sería la solución para que tanto exista una seguridad jurídica para los empresarios que pueden invertir y también una seguridad jurídica para los trabajadores que se sientan respaldados por ese cuerpo normativo y sientan que pueden hacer respetar sus derechos porque esta ley se los permite. Nuevamente a las personas que se encuentran aquí presentes, les recordamos que pueden hacer cualquier consulta. Tenemos a dos personas expertas en el tema laboral. Bueno, efectivamente, lo que hablaba el abogado Robles y el abogado Guerrero, es una situación muy complicada y muchos empleadores deberían reflexionar sobre algunas situaciones. Si bien es cierto, estamos en una época de pandemia y los ingresos de ellos pueden haber reducido, pero reducir jornada laboral, reducir sueldos y aportaciones implica reducir el poder adquisitivo de las personas. Esto a su vez genera un impacto de manera negativa en la demanda agregada de las personas, de la economía del Ecuador, lo que va a generar, por ende, la reducción del consumo y al mismo tiempo una cadena, un círculo vicioso que va a generar que algunas cuestiones como los supermercados o las personas que se dedican a la venta de alimentos, que es con lo que subsistimos, lamentablemente, vayan a tener que generar menos ingresos y se vuelva otra cadena de desempleo hasta que lleguemos a un punto en el cual no pueda soportar la economía y tengamos que tomar decisiones mucho más fuertes. Entonces, yo estoy de acuerdo con ustedes y quiero agradecer la participación del abogado Guerrero, del abogado Robles, porque sin duda alguna este tipo de espacios nos permiten a todos poder obtener un criterio diferente. Estamos acostumbrados a escuchar en medios tradicionales a las mismas personas de siempre. Cuando tenemos a profesionales como ustedes a la altura, que han estado involucrados, que están involucrados actualmente con la sociedad civil, en el legislativo, y que han luchado algunas situaciones. Por eso, un agradecimiento por parte de CDH Consulting, del Colegio de Economistas del Guayas, de la Red Mundial de Jóvenes Políticos y de la Asociación de Estudiantes de Economía, por estar aquí presentes, por brindar sus conocimientos y poder participar. Esperamos también tenerlos para una próxima convocatoria. Me quiero despedir también pidiéndole un mensaje de reflexión a cada uno, ¿no? Compañeros, vamos con usted primero, abogado Robles. Efectivamente, economista Kevin.
la relevancia que tiene esta gran transformación del derecho del trabajo en general, como nunca se había vivido antes, tanto en el Ecuador como en el mundo, es algo que no tiene mayor precedente. Y dadas las circunstancias, creo que es una gran oportunidad para aprovecharla y dignificar el derecho al trabajo en nuestro país. Estimado abogado Guerrero. Pues bien, mi mensaje final es que los compañeros jóvenes que van a emprender este nuevo camino en la política se den cuenta que no es fácil y que tomen la posta realmente para mejorar las condiciones de vida de las personas en una sociedad que sea mucho más justa y que podamos en el campo laboral llegar a tener acuerdos reales en una normativa moderna. Apuesto, igual como el compañero Robles, a que se modernice la ley laboral porque está retaseada. Se ha venido haciendo enmiendas pequeñas para ir mejorando ciertas situaciones laborales, pero que esto no llega realmente a garantizar todos los derechos. Entonces, pongámonos un objetivo, ¿no? Llegar a este punto, si es que vamos a llegar como a la política, algunos, otros en la sociedad civil, en las organizaciones, desde el activismo, etcétera, etcétera, pero poniéndonos en sintonía con los verdaderos problemas que tiene la sociedad. Y esta pandemia nos ha desnudado a todos como personas y como sociedad, y nos damos cuenta, pues, hasta qué pasa realmente con nosotros cuando es un momento que te dicen que tienes que confinarte y tienes que estar en casa para preservar tu salud. ¿Qué hacen nuestros gobiernos por nosotros y qué podemos hacer nosotros también por mejorar las condiciones en un país? Más que todo Ecuador, sabemos todo lo que está ocurriendo. Es lamentable que de todos los casos o muchos casos de corrupción que se ventilan a través de los medios de comunicación, las redes sociales, sean jóvenes los que estén incluidos en estos lamentables hechos, porque realmente hay que hacer mea culpa. Yo también me considero una persona joven, soy joven, y eso depende también de los hogares, la forma en que nos van criando, cómo nos forman, porque es lamentable ver tanta gente joven en tantos casos de corrupción, y eso es porque no estamos haciendo las cosas bien como sociedad. Ese es mi mensaje. Nuevamente un agradecimiento a todas las personas que han participado el día de hoy en este webinar dentro de la plataforma Zoom y dentro de las diferentes redes sociales que ya hemos mencionado. Un agradecimiento al abogado Jimmy Guerrero y al abogado Hans Robles por estar aquí el día de hoy, por estar con las personas, informándolas, dándoles conocimientos y recordándoles a todos que la mejor forma de poder cambiar la sociedad es activándose uno dentro de la política. Lamentablemente nos han metido el chip en los últimos años que la política es mala y no es así. Yo lo vengo repitiendo hace mucho tiempo. La gente debe involucrarse en la política. Aquellos académicos, catedráticos, estudiantes, personas que están involucrados dentro de los distintos espacios, las aristas de la sociedad, tienen que involucrarse en la política. Si no, no podemos quejarnos. Si no nos involucramos en la política, no nos podemos quejar de lo que nos toca, porque lamentablemente somos nosotros los que vamos a condenar nuestro futuro o vamos a ayudar a salir al país adelante. Y muchas gracias nuevamente con todos. Que tengan muy buenas noches. Gracias, abogado Guerrero. Gracias, abogado Robles. Un gusto poder compartir con ustedes. Gracias a ti por la invitación. Buenas noches a todos. Hasta luego.